Hoy en Es la Hora de Opinar comienza la semana. Como todos los lunes tendremos nuestra mesa de debate con Javier Tello, Blanca Heredia y Jesús Silva Herzog Márquez. Esta noche vamos a discutir dos temas muy polémicos. Primero hablaremos de la visita a México del secretario de Estado estadounidense Marco Rubio y los saldos de esta reunión al más alto nivel. Después examinaremos las detenciones relacionadas al llamado huachicol fiscal, que incluyen a dos mandos muy altos de la Secretaría de Marina de México. Así que quédese aquí, en N+ Foro, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. La semana pasada visitó México el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, donde acordaron un programa de cooperación sobre seguridad fronteriza, desmantelamiento de carteles, aplicación de la ley, nuevas oportunidades económicas y el tema también de las barreras comerciales. Para hablar de esta reunión, de los saldos de estos acuerdos a los que se llegaron, saludo a los colaboradores de la mesa de los lunes. Blanca Heredia, buenas noches, Blanca. Muy buenas noches, Leo. Jesús Silva Herzog Márquez. Jesús, hola, Leo. Buenas noches. Y Javier Tello. Javier, muy Leo, buenas noches. buenas Déjame noches. empezar contigo. ¿Cuál fue el saldo, dirías, de esta reunión? Déjame dar un paso para atrás y describir el contexto, porque creo que es un contexto muy raro, un contexto que yo describiría como uno que ofrece gigantescas ventajas para la cooperación, sobre todo en temas de seguridad tal vez, y al mismo tiempo enormes retos para la cooperación. Y si quieres aviento de entrada las ventajas que yo veo para que se dé una cooperación. Empezaría con una clara apuesta por parte de la 4T a América del Norte. O sea, es muy impresionante lo mucho que tanto López Obrador primero y ahora Claudia Sheinbaum como presidentes le han apostado a América del Norte. Y En la tradición neoliberal. Después, si quieres, hablamos de eso un poquito. Y en ese sentido, pues uno pensaría que debería de haber posibilidades de acuerdos, sobre todo en seguridad, insisto, ¿por qué? Porque además de apostarle a América del Norte, yo diría que Claudia Sheinbaum como presidenta, una de sus grandes apuestas para el sexenio es una apuesta a la seguridad. Además, la cooperación claramente es deseable, y necesaria en estos temas, y creo que yo diría que es particularmente viable de este lado, del lado mexicano, por el cambio de estrategia que se da de López Obrador a Claudia Sheinbaum, que lo facilita, la llegada de García Harfuch, además, a diferencia de los militares, que creo que facilita el diálogo con el aparato de seguridad de Estados Unidos, el perfil del equipo, vamos a llamarlo el equipo Estados Unidos del gobierno mexicano, pues es el secretario de Relaciones Exteriores, el secretario de Economía, García Harfuch. Creo que todos tienen un perfil que también facilita el diálogo. Yo diría que las distracciones globales que tiene Trump hace que delegue el tema un poco y eso también facilita la cosa. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil hablar con Marco Rubio que con Trump. Político profesional, cosas. Marco Rubio. Exacto. Y yo diría que también del lado de Estados Unidos es viable en la coyuntura porque hay una genuina crisis de fentanilo, porque es un discurso de campaña y promesa de campaña de Trump, el tema de seguridad en general y el tema de combate a las drogas y al crimen organizado, porque en el gran imaginario estadounidense, ahorita, hoy por hoy, si en el pasado los malos fueron los soviéticos, ahora los malos, cada vez que uno ve una película, etcétera, los malos son los narcos. Y los narcos son mexicanos, ¿no? Obviamente. Sí. Y es un tema que embona perfecto, yo diría, con el perfil y el discurso de Trump. Un hombre de acción, de mano dura, de combatir al mal. Es el tema de combatir al narco es un tema que va, además de ser una genuina promesa de campaña, sí. Es un tema ganador para él. Que le va bien y que embona con su discurso. Y en ese sentido, yo veo en la coyuntura, por distintas razones, tanto allá como aquí, enormes posibilidades para la cooperación. Ahora veo también
gigantescos retos para esa cooperación, pero ahí sí, en ese sentido, Blanca, parecería que sí estarían alineados los intereses de México y Estados Unidos en este punto particular de la seguridad. Ellos quieren que entren menos drogas, nosotros creo que lo que queremos es pues, quitarle, debilitar el poder que tienen los carteles mexicanos, ¿no? Efectivamente, Leo, coincido contigo, hay una alineación de intereses puesto así. En términos generales, el debilitamiento de los cárteles es una gran prioridad del gobierno del presidente Trump y también del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, sí, donde me parece que no están tan alineados los intereses o las posibilidades de acción, es en el punto en el cual el desmantelamiento de los cárteles mexicanos pudiese tocar a figuras políticas mexicanas de alto nivel. Claro. Más generalmente, en lo que hace al encuentro, es importante decirlo, es la primera visita del secretario Marco Rubio, quien efectivamente es un político profesional dentro del grupo de personas y de funcionarios de alto nivel en Estados Unidos que trabajan en temas de seguridad exterior y de relaciones exteriores, es el que más conoce México. Y creo que la visita nos muestra dos lados al menos y muchas interrogantes. Por un lado, un trato muy deferencial hacia la presidenta Sheinbaum de parte del secretario Rubio, que no siempre es deferencial. Sí, es correcto. Y que pues es algo que hay que subrayar. Dos, llamémosle así, concesiones, ganancias claras para México, al menos a nivel simbólico, que son el que en repetidas ocasiones dijo que la cooperación que se estaba anunciando iba a ser con pleno respeto a la integridad territorial de ambas partes. Cada quien lo iba a hacer desde su territorio. En ese sentido, digamos, respondiendo favorablemente a la insistencia de la presidencia Sheinbaum de sí, cooperaremos todo lo que sea necesario, y sí, estamos cooperando. Y estamos cooperando. Pero incluso es el país con el que más cooperamos. Efectivamente, ese elogio, ¿sí? Claro. El elogio como marco general, el país con el que más cooperación tenemos en materia de seguridad, concretamente, este respeto a la soberanía, que no habrá intervención directa de parte de los Estados Unidos, al menos como parte de este marco de acuerdo, y la inclusión del tema de las armas, que es un tema que preocupa especialmente a México. Por otro lado, no puedo dejar de sentir que es el abrazo de un oso o el abrazo abajo de una bota mientras te están pisando con una bota, porque la verdad es que yo lo que observo en el escenario general es que esa asimetría que siempre ha existido en México se ha vuelto aún más aparatosa. Porque pues así lo ha decidido el presidente Donald Trump. Y pues el clima general en el que ocurre este encuentro es a tan solo un día del ataque armado de los Estados Unidos en contra de una embarcación venezolana como parte de, digamos, la materialización de su amenaza más general, casi desde el primer día de su gobierno, de que se iba a lanzar con todo contra las organizaciones criminales en el subcontinente. Fue el mismo día que aterrizó Rubio el ataque a esta embarcación venezolana. Tienes toda la razón. Y si bien el secretario Rubio se refirió todo el tiempo a Venezuela, sin que eso pudiera verse, digamos, como que era una amenaza también para México, pues forma parte de un contexto general, exacto, forma parte de un contexto general en el cual, la verdad, y resumo, la presidenta Sheinbaum creo que obtuvo estos logros que ya mencioné al principio, pero en un contexto con limitados márgenes de maniobra por pues la posición del gobierno de Trump de exigencia, y lo vimos también en una serie de requerimientos que se hicieron a la presidenta y al gobierno de México en otros ámbitos ya no relativos a la seguridad, concretamente en la migración y más especialmente en el ámbito comercial. Chucho, ¿cómo viste tú? Pues yo creo que sale muy bien la presidenta Sheinbaum del encuentro. Había muchas expectativas porque la víspera lo que escuchábamos eran señales francamente agresivas de distintos voceros del gobierno norteamericano, de
quizá uno de los asesores más cercanos del presidente Trump, diciendo que la capital del país estaba gobernado por el narcotráfico. Sí. Y las Miller, referencias frecuentes de Donald Trump a la presidenta Sheinbaum, a quien respeta mucho, pero a quien ha descrito frecuentemente como una mujer paralizada por el miedo frente a los narcotraficantes. En ese contexto, pues creo que la visita salió estupendamente bien. Recibió grandes piropos del secretario de Estado, la presidenta de la República. Hay gestos, como bien resaltaba Blanca, en donde parece que el gobierno de los Estados Unidos es receptivo a las peticiones que hace el gobierno de México. Pero en efecto, estos piropos, que desde luego son preferibles a que hubiera sido una reunión ruda, sí, como ha habido en los últimos meses por parte del gobierno de los Estados Unidos, no le da a México ninguna tranquilidad de que haya un mínimo compromiso del otro lado. Yo creo que lo que dice el secretario de Estado en el territorio mexicano, en la Cancillería misma del gobierno de nuestro país, es que ellos tienen el mandato popular de intervenir para impedir ya no solamente que lleguen las drogas a su territorio, sino para intervenir en contra de los narcotraficantes, estén en donde estén. Para destruirlo. Para aniquilar a estas personas. Sí. No es que vamos a detener el cargamento, los vamos a bombardear. Sí. Y si tienen alguna duda, aquí está el video. Sí. Entonces, sí es una visita que sale con muy buenas formas, pero yo creo que no hay que echar ninguna campanada, porque ante esta incertidumbre y sobre todo ante el director de la política internacional de los Estados Unidos, que es el presidente de los Estados Unidos, no hay absolutamente ninguna tranquilidad posible. No, y eso nos lleva pues, a lo que tú decías, los enormes riesgos, ¿no?, de la cooperación, ¿no? Y una vez más, están tanto allá como acá. El primero ya lo señalaron tanto Blanca como Chucho, es Trump mismo, ¿no? Tanto su visión de guerra, literal. ¿Qué tal que le cambiaron el Departamento de Defensa a Departamento de Guerra, ¿no? Sí. Y con esa explicación, la razón explícita es para que les dé miedo a los demás. O sea, no nos hagamos bolas. Sí, ¿no? sí. Entonces, parte del problema, un primer reto tiene que ver con Trump mismo, que tiene una visión de guerra literal, y el caso venezolano. Por cierto, es claro. Tiene esta visión de guerra, pero no le gustan las guerras, también lo ha dicho. No le gusta. ¿Cómo empezó su primer mandato aquella primera vez que fue presidente? Soltando en ese momento la bomba más grande que había alguien lanzado en la historia de la humanidad en Afganistán. Este cuate le encanta usar las armas. No le gusta meterse en una guerra para cambiar el sistema político de un país. Eso es lo que no le gusta. Entonces, es una mezcla ahí particular. Pero entonces tiene una visión de guerra y luego tiene formas y un perfil que lo hacen un socio poco confiable, como todos sabemos. Primero. Segundo, hay un tema de la fragmentación institucional en Estados Unidos en relación a la seguridad. ¿Qué quiere la DEA? Es distinto a lo que quiere el Departamento de Estado, que es distinto a lo que quiere el Ejército, que es distinto a lo que quiere Trump, que es distinto a lo que quiere Stephen Miller. O sea, ahí todo el mundo mete mano y opina y están en cierto sentido involucrados. Entonces, creo que eso también lo hace complicado para nosotros, que ahora sí, al parecer, tenemos una clara ventanilla y cabeza, que es García Harfuch. No sé cuál es la relación con el Ejército, etcétera, pero creo que sí hay una ventanilla. Luego, Estados Unidos mezcla temas y seguirá mezclando temas. Claro. Es decir, el migratorio con el comercial, les conviene, y México yo creo que ni debe ni puede. Hay mucha falta de transparencia de ese lado de por qué hacen lo que hacen, porque siguen adoptando una postura unilateral más que de cooperación. Entonces, de repente se llevan al mayo y no te explican por qué. De repente declaran a instituciones como lavando dinero y no te explican por qué. Falta de transparencia. Ahora, de este lado también hay un chorro de problemas. Primero, una debilidad estructural gigantesca donde el crimen organizado está metido hasta la cocina
en México. Es lo que decía Blanca, lo ¿no? decía, Sí, sí, ¿no? te Y ese es puedes un encontrar. problemón. Sí. Luego hay sectores anti-yanqui, vamos a decir, dentro de Morena, que le harán la vida un poco complicada a Sheinbaum. Luego una relación también bastante complicada del partido Morena, con el crimen organizado, que le hará la vida un poco complicada a Claudia Sheinbaum. El tema de la corrupción de los de casa, que fue un tema en el sexenio pasado. O sea que una cosa es la corrupción de la oposición o exmiembros de la oposición o exfuncionarios y otra cosa es la oposición de funcionarios en funciones. Y luego el electorado antitrumpista, no solamente en Morena, sino en general. Estos 4 años van a maltratar a migrantes y va a ser muy difícil vender cooperación con Estados Unidos cuando el maltrato es un maltrato, pero muy impresionante, ¿no? Lo que pasó en la fábrica allá en... Peor, si viste peor, ¿no? Es una cosa verdaderamente espeluznante y eso pues va a ser muy difícil, ¿no? Por aquí cooperando y por aquí maltratando y nosotros aceptándolo y tragándonos ese tema, ¿no? Entonces, creo que por más que la coyuntura es favorable a la cooperación y la cooperación es muy necesaria, híjole, también hay de ambos lados retos gigantescos. Ahora, yo creo que la presidenta Blanca ha sido muy eficaz para tratar de salvaguardar el tema económico en particular. Y yo creo que no podemos dejar de mencionar que México hasta ahorita es el país más favorecido en la tasa efectiva de arancel de Estados Unidos, salvo Irlanda y Singapur, que la verdad tienen muy poco comercio con Estados Unidos. México es el país que tiene la menor tasa efectiva arancelaria. Eso es lo que pasa hoy. No sabemos qué va a pasar mañana, ya sabemos que con Trump es un día a la vez, como los alcohólicos anónimos, ¿no? Pero lo cierto es que todo el mundo ha sufrido por los aranceles de Trump, pero el que menos ha sufrido por esa tasa efectiva es México. Y ahí pues hay un resultado concreto para la presidenta Claudia Sheinbaum. Muy importante, efectivamente, el mayor éxito concreto, medible, digamos, de la presidenta Sheinbaum en su trato con su vecino tan difícil, el presidente Donald Trump, y sus amenazas continuas de imponer aranceles a las importaciones de México, ha sido muy efectiva con este dato que tú mencionas, sobre todo en un contexto en el que además, si te fijas en el trasfondo de todo lo que ha hecho Trump con respecto a aranceles, uno de sus objetivos centrales es reducir el déficit comercial de los Estados Unidos. Y ese déficit no se ha reducido en el caso de México. Es un tema que está ahí. De hecho, sí, México está exportando, o sea, el último dato de exportación. De hecho, en julio de este año, niveles récords de déficit comercial. Y es interesante porque en el comunicado del Departamento de Estado del jueves antepasado, en donde se anuncia la visita del secretario Rubio a México, entre los objetivos que señala como centrales para la visita del secretario Rubio, justamente habla de reducir el déficit comercial en general. Sí, bueno, pero tampoco tan en general, porque es México y Ecuador a los países que va a visitar. Ese tema, como tal, no apareció centralmente en el comunicado. Sin embargo, vemos que sí hubo una pues indicación, eso sí salió muy enfática, de que se eliminaran un conjunto largo, por cierto, de barreras arancelarias, no arancelarias. Algunas arancelarias, otras no arancelarias. Y que, exacto. Sí, pues las más importantes, diría yo, entre las muchas que ahí se mencionan, es la política de preferencia de las empresas energéticas del Estado mexicano. O sea, la política energética de México, nada más y nada menos. O sea, no es nada más un trámite. ¿Sí? Hay además muchas otras cosas de trámites aduanales, etc. ¿Sí? El otro es el litio. ¿Sí? Entonces, yo creo que estos son dos elementos muy importantes. Ya empezamos a ver algunas acciones que yo tiendo a pensar que alguna relación guardan con la visita del secretario Rubio y con pues el franco uso de las amenazas en materia comercial ¿En el tema para energético? lograr que haya el tipo de comportamiento que quiere ver Trump de parte de México en su colaboración en seguridad y en otras áreas, incluyendo la parte, insisto, económica.
Sí, yo no vi. Energético, pero que ha cambiado. A ver, no, algunas cosas que a ustedes les podrán parecer menores, pero me parecen interesantes, ¿sí? ¿Cuáles? La imposición de una sobretasa arancelaria a las importaciones de calzado chino y la prohibición temporal de importación de calzado chino completo, ya no solamente... Sí, pero eso no es energético. No digo que sea energético, okay. Ahí es China. Es que esa era la duda tuya. Que ahí también me llamó la atención, ustedes seguramente lo vieron, en el mismo comunicado que cité hace un momento el Departamento de Estado donde anuncia la visita de Marco Rubio a México, dice que entre las medidas importantes y objetivos importantes de esa visita, lo cito, además de neutralizar a las amenazas narcoterroristas y asegurar un piso parejo para las empresas norteamericanas, el ir en contra de, lo cito, los actores extracontinentales malignos. ¿Como a cuál actor extracontinental maligno pudiera referirse? Una posibilidad, creo yo, no descabellada, es China, ¿sí? La presión para que México modifique, digamos, su política comercial hacia China, ya vemos múltiples indicios. Sí. La presidenta ya mencionó, de hecho, como parte de una cuestión más general, que se va a considerar imponer aranceles a todos aquellos países con los cuales no tengamos tratado comercial. Interesante todo esto dicho a 2-3 días de la visita de Marco Rubio. Y por último, el siguiente tema que vamos a analizar también muy curioso, la temporalidad de la aprehensión de una red criminal vinculada al denominado huachicol fiscal. Jesús. Yo quisiera subrayar una línea que decía Javier hace un momento, que es la apuesta norteamericana de los últimos 2 gobiernos. Yo creo que esa es una constancia que hemos visto, que ha sido muy enfática, tanto el gobierno anterior como en este gobierno, en donde a pesar de que podría haber sido tentador el explorar otras asociaciones, el tratar de tomar distancia frente a un discurso tan agresivo como el de Donald Trump, ha habido en ambos gobiernos mucha cautela, mucha prudencia, una visión muy estratégica para cuidar lo que se percibe como ese arreglo, esa plataforma indispensable para el futuro económico de nuestro país. Y yo creo que todo finalmente se ha ido subordinando, incluso cosas que resultan, yo diría, escandalosas, como la entrega de decenas de presos en cárceles mexicanas que se envían a los Estados Unidos violando cualquier tipo de principio jurídico, los mecanismos de la extradición, y que se envían directamente para ser juzgados o para ser encarcelados en los Estados Unidos. Yo creo que ese es el grado de conciencia que hay en el gobierno de lo indispensable que es cuidar esa relación y pues capotear esas agresiones que vienen cada semana de la Casa Blanca para proteger lo indispensable. Pero es que lo que está en juego es mucho, ¿no? Es la economía. O sea, al final del día yo lo que veo es una presidenta y un presidente, en el caso de López Obrador, que está salvaguardando pues, el motor más importante de la economía, que son las exportaciones, ¿no? Yo creo que hay esa conciencia. En otros aspectos creo que no hay conciencia de lo que significa golpear esa plataforma. Pero en este caso me parece que eso es muy notable. Y yo creo que es muy positivo. Finalmente hay una percepción, hay un reconocimiento de que el futuro mexicano es un futuro norteamericano, más allá de lo que pueda decirse de repente en alguna fiesta. El futuro de México está definido geográficamente. Y ya tendremos oportunidad de tener una mesa de cómo está la parte geopolítica, ¿no? Porque lo que está pasando en el mundo, las realineaciones, las viejas, las nuevas alianzas, India yendo a visitar a China, en fin, pero pues yo estoy de acuerdo contigo, o sea, por más que sea y por más que China sea un actor global, es la potencia emergente, pues lo nuestro por razones lógicas de geografía,
y de sociedad, y es demografía. De todo, nos lleva hacia Norteamérica, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer con China en este siglo que parece ser China? Por cierto, les recomiendo mucho una entrevista que le hacen a un sinólogo en el New York Times de 1 hora, fascinante, porque este tema de si va a dominar China o va a dominar Estados Unidos, ¿no? O ninguno de los dos. En el siglo XXI yo creo que sí, ¿no? Bueno, puede ser los dos. Puede ser los dos. Pueden ser los dos. Ian Bremmer habla del G0. Sí. No. Sí, la incertidumbre es enorme. Sí, pero ¿sabes que una de las cosas que me llamó la atención de este autor que decía, la diferencia entre Estados Unidos es que la élite en Estados Unidos son mayoritariamente abogados y la élite en China son ingenieros. Y la manera de actuar de los gobiernos tiene que ver mucho con ser abogados o ser ingenieros. En Inglaterra estudiaron letras clásicas. Exacto, y mira dónde terminó ese imperio. Fue un imperio. Yo, estando de acuerdo en general, yo haría el siguiente matiz. Yo, si fuera México, o sea, si México fuera una persona, esa persona se tendría que sentar a pensar muy largo plazo sobre la relación de México con Estados Unidos y México con América del Norte. No para salirnos de esa relación, y mucho menos en el corto mediano plazo, sino que el argumento es que Estados Unidos ya cambió. El Estados Unidos con quien nos asociamos en su momento ya es otro, y el mundo ya es otro. Y dado esos dos gigantescos cambios, tenemos no que desechar esa relación, por supuesto que no, por razones culturales, familiares, económicas, todas las que tú quieras, geográficas, todas las que tú quieras, pero sí repensarla un poquito. No se trata de... No un poquito, mucho. O sea, armaría un equipo que empezara a pensar en esas cosas. Por cierto, en los 70s se armó un equipo para pensar la relación bilateral. Empezaron a hacer trabajos conjuntos, porque se dieron cuenta que se estaba dando lo que se llamó en el primer volumen que publicó ese equipo, una integración silenciosa y desordenada. Entonces, pues que no sea ni silenciosa ni desordenada. Y la pregunta era cómo hacerla visible y cómo ordenarla. Eso sí era un debate. Pero tendría que ser un ejercicio de ese tipo, de prospectiva de largo plazo, reconociendo que salga lo que salga de ese equipo, México seguirá teniendo una relación importantísima, central, crucial con Estados Unidos, ¿no? Pero me gusta, ¿sabes qué? Hacia dónde está yendo la mesa, porque estamos quitando el foco a la reunión de Marco Rubio para irnos y ver lo que está en juego general en un mundo donde la geopolítica está cambiando radicalmente, ¿no? Está cambiando radicalmente. Desafortunadamente no cambia la geografía. Sí, eso sí. Y ya el nivel de integración económica entre México y los Estados Unidos. Yo coincido con Javier en que sería buenísimo armar un grupo de trabajo con los mejores, las mejores que pudieran estar por cierto, hay muy buenos expertos en Estados Unidos. Y se hizo en el pasado con éxito. Sí. Relativo éxito. Los esfuerzos diversos de México, que han sido muchos, por diversificar comercialmente sus relaciones, han tenido, digamos, escasos resultados. Algunos un poquito mejor, otros un poquito menos bien. Los momentos en los que nos hemos alejado de los Estados Unidos, que fueron justamente los 70s, digamos, el involucramiento de México con los no alineados, por ejemplo, pues no resultaron al final en el agregado tan buenos para México. Con esto no estoy diciendo que no hay que buscarlo, simplemente señalar que no es tan fácil. Regresando al punto que me pareció tan importante también en relación a la continuidad entre el presidente López Obrador y Claudia Sheinbaum en la apuesta por América del Norte, yo añadiría simplemente un punto que vale la pena recordar. Desde que se negoció y se firmó el Tratado de Libre Comercio, en el caso mexicano, aquellos arquitectos por el lado mexicano, encabezados desde luego por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, es que lo vieron como el ancla fundamental de la economía mexicana, que estaba transitando hacia convertirse en una economía abierta, cuyo motor de crecimiento iba a ser las exportaciones. En un momento donde la geopolítica también estaba cambiando mucho porque había caído la Unión Soviética. Exactamente, y ahí sí no había al parecer más que esa sopa. Exacto. ¿No? Pero creo que es muy importante que nos demos cuenta que
ancla de la economía mexicana, también fue vista en su momento por los arquitectos del Tratado de Libre Comercio como una camisa de fuerza para todos los siguientes gobiernos de México, que iban a atar sus manos no solamente en materia comercial, sino para hacer posible ese tratado de integración con Estados Unidos, iban a tener que hacer toda una serie de cosas adicionales. Una banca central autónoma, una comisión de competencia. El Poder Judicial, el cambio del Poder Judicial, todo un entramado que vino asociado por el lado mexicano. Y hay una parte importante de eso que la presidenta Sheinbaum y antes el expresidente Andrés Manuel López Obrador decidió mantener. Y creo que daría la plática para saber por qué. Yo creo, sí, que eso nos habla, es parte del conjunto de cosas que el presidente López Obrador no tocó. Por ejemplo, ni siquiera mencionó la posibilidad de una reforma fiscal. Sí. Y tiene que ver con el poder del gran empresariado nacional y el poder del gran grupo, digamos, de inversionistas internacionales que más allá de cualquier otra cosa, pues sí tienen un poder muy importante para vetar ciertas acciones. Jesús, te toca concluir con esta mesa, con este tema, ¿no? Que estaremos revisando desde luego. Bueno, yo creo que seguimos colgados de un hilo y ese hilo no tiene que ver solamente con nuestra vulnerabilidad económica, sino que sobre todo tiene que ver con el capricho, el personaje que ocupa la Casa Blanca. Es decir, creo que fue un episodio muy positivo la visita del secretario Rubio. Habrá que seguirnos despertando con todas las alertas puestas porque en cualquier momento puede venir la siguiente agresión. ¿Ves una reunión pronto de Claudia Sheinbaum con Donald Trump? Yo creo que no hay ninguna urgencia, me parece. Ningún incentivo, yo creo que ibas a decir. Creo que ha visto con mucha claridad que es una apuesta riesgosísima tener un encuentro con él, un encuentro directo, y que hay un vínculo, que hay también una apuesta por conducir muy personalmente la relación bilateral. Sí, correcto. En donde creo que lo ha hecho bien la presidenta mexicana y que por ahí puede irse yendo con llamadas de teléfono. 14 llamadas. 14 llamadas. O sea, sí hay una relación fluida por teléfono, ¿no? Sí. Yo creo que eso sería lo más sensato. A partir de lo que sabemos ahora. Sí, es que ir con Y el contraste Trump con Venezuela vale la pena recordarlo, no solamente porque coincidieron la visita con lo de la barca que volaron, sino que ahorita vemos a Maduro vestido de militar, hablando de la fase política de una posible... ¿no? Estamos muy lejos de eso. No, pobre en Venezuela. Otro diálogo, por más que en efecto, coincido, estamos colgando del delito... Pero de Trump, ¿no? Yo siempre insistiré con Trump un día a la vez y, como dicen en inglés, so far so good, ¿no? Hasta ahorita van bien, porque va a cumplir 8 meses Donald Trump, ¿no? Y porque vienen las elecciones del 26 en Estados Unidos, que también va a ser interesante. Ahí se reparte nueva baraja, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos a una breve pausa. Y vamos a hablar de un tema que de alguna manera está relacionado con esto. Bueno, lo decía Blanca Heredia, que es las detenciones relacionadas con el huachicol fiscal, en donde, bueno, un par de altos mandos de la Secretaría de la Marina, pues uno fue ya detenido, otro anda prófugo, pero bueno, nos habla mucho de muchas cosas, entre otras de la relación con Estados Unidos. Regresamos en un momento más.